José Ortega y Gasset, nada más ni nada menos que un español que fue un gran filósofo en este país, evidentemente. Él, ensayista también, en algún momento dijo que la historia del toreo está ligada íntimamente a la de España. Por lo tanto, es imposible conocer la historia real de España si no se conoce la historia del toreo. Sobre todo, reitero, comprenderla, por ejemplo, para un asiático, para un africano, para un americano. Comprenderla, la historia de España, hay que empezar por conocer lo que es la historia del toreo. Y en mis manos tengo Tauromaquia con historias de nuestro buen amigo Marcial García. No es del primer libro que hablamos, de los que él escribe. Buenas noches. Buenas noches. Marcial, en primer lugar entonces, háblanos de por qué se te ocurre escribir este libro, qué es El Muletazo, cuyo prólogo lo escribe Antonio González Barnés, que es el director del Muletazo. Cuéntanos por qué. Bueno, pues El Muletazo es un portal taurino, no olvidemos que desde 1983 la historia ha abierto una nueva edad, que es la edad de la informática o de la cibernética o de internet o como la quieras llamar, y precisamente pues aprovechando el tirón que tiene en los medios de comunicación a través de estas redes, pues lógicamente mucha gente, entre ellos los portales taurinos, los periódicos taurinos, pues se han acogido. El Muletazo es uno de ámbito regional, aunque la información es una información que abarca todo el mundo taurino, de este lado y del otro del Atlántico. Y bueno, pues con el director hablamos, porque él me dijo, ¿por qué no escribes algo al margen de lo que sea el estricto artículo de opinión? ¿Por qué no escribes algo de anécdotas, de algo referente a la tauromaquia y a la historia? Digo, pues mira, pues puede ser precisamente una tauromaquia con historias. Y de esa manera, pues como una colaboración semanal, durante, creo recordar, fueron 23 o 24 semanas, pues estuvimos haciendo. Tuvo éxito porque parece ser que fue una de las páginas más visitadas. Y entonces, pues Antonio me propuso que por qué no se editaba. Digo, yo por mí encantado, no. Ni te voy a cobrar, ni te voy a hacer nada como siempre hago. Es decir, que yo como mi actividad polígrafa es una auténtica fuente de miseria. Es decir, no cobro absolutamente nada, pero para mí está lo suficientemente pagado con que se hiciese. Además, como habrás visto, pues se trata de una edición bastante elegante, bastante bien cuidada y dentro de una serie que hace el Ayuntamiento de Murcia que se llama Cultura y Tradiciones, que creo que dónde mejor que ahí. Antes de empezar a hablar del contenido de este libro que presentaste hace unos días en la capital murciana. El 19 de septiembre concretamente, en el Club Taurino. Antes tenemos que, por supuesto, agradecer, les cuento a los televidentes, que nos encontramos en una preciosa escuela del pueblo de Moratalla, su directora, quien pronto estará también hablando con nosotros, la escuela Juana Rodríguez, reitero, de Moratalla, en la provincia de Murcia, y es entonces de rigor que nosotros agradezcamos que aquí en su biblioteca podamos estar grabando esto. Juan Belmonte, me imagino que nuestro invitado de hoy sabe perfectamente quién es. Él decía, se torea como se es, como si el torero no tuviera cuerpo, ¿es cierto? Eso fue él el que lo definió por primera vez y además lo demostró. Y lo demostró de dos maneras. Lo demostró haciendo imposibles los principios de Euclides. Euclides fue el primer matemático que formuló los principios de la geometría y habló de aquello que la línea recta era la distancia más corta entre dos puntos separados. Y Juan Belmonte se encargó de demostrar que eso no era cierto, colocándose él en medio y no siendo arrollado por el toro. Para eso tenía una izquierda como los verdaderos ángeles, si es que los ángeles torean.
y una muleta que era, pues podía ser lo mismo seda que acero. Y efectivamente, y toreaba, además toreaba como se era. Nadie, la primera veces que a la tauromaquia se le echó arte y sentimiento fue con Juan Belmonte, o sea que precisamente por eso se le considera, el mote que tiene está muy bien justificado, el Pasmo de Triana. Y vivió como se era, como un artista entregado, y el día que no pudo seguir con su manera de ver la vida y de ver la tauromaquia, pues tomó por el camino más corto, el camino precisamente que había enseñado Euclides. Le ayudó una pistola chiquitita que tenía y que llevaba siempre consigo. Estaba revisando el índice, que es bastante extenso, y me voy a quedar con el último capítulo. Allí hablás del sutil aroma del toreo. ¿Qué querés decir con eso? El toreo empezó siendo un rito mágico. Lógicamente no el toreo que ahora vemos en las plazas de toros, sino lo que en griego se llama la tauromaquia, es decir, el enfrentamiento del hombre con el toro. No un enfrentamiento de caza, que eso sería lo que en latín se dice un avenatio. No es con ansias venatorias, sino el animal es un ser, para mí es uno de los mamíferos más bellos que existe en la naturaleza, y el hombre, por su parte, que no es demasiado agraciado, pero sí está agraciado de algo especial, que es la chispa de la inteligencia y el raciocinio, pues ahí observaba que había algo especial. Además, el comportamiento del toro bravo es un comportamiento muy especial. Los distintos pueblos de la antigüedad identificaban a sus dioses, a muchos de sus dioses, por ejemplo, el dios lunar de Mesopotamia, que es un dios macho, la luna en la mitología mesopotámica es macho, pues era un toro enorme. Uno de los títulos del faraón pues es el de toro poderoso, y así sucesivamente. El propio padre Zeus, pues cuando tenía aquellas aventuras amorosas que las tenía que hacer de tapadillo porque si no su esposa se tomaba represalias, pues en más de una ocasión optó por el disfraz de un hermoso toro bravo. Por algo será. Durante mucho tiempo se hace así. Entonces, pues llega un momento en que, por distintos avatares, que ahora el espacio, lógicamente, del que disponemos no nos los va a permitir, pues el toreo se va a convertir en un arte, en una manera de expresión. Si arte es todo lo que sea algo que te permite canalizar la expresión de un sentimiento. Y entonces, pues hubo un gran filósofo que dijo, que José Bergamín, que la música callada del toreo. Y yo lógicamente no lo iba a plagiar, ni mucho menos remedar, pero entendí que sería una buena imagen que definiría perfectamente lo que es el arte del toreo. El sutil aroma. Un aroma que no todos los olfatos están prestos a distinguirlo. Un aroma con una fragancia muy exquisita, y esas fragancias solamente son asequibles a aquellas pituitarias que estén dispuestas a discernirlas. Es decir, a aquellos corazones, a aquellas inteligencias que sean capaces de ver lo que hay más allá de lo que es un espectáculo puramente trágico, sangriento, porque yo no voy a defender, no voy a decir en ningún momento que la tauromaquia, que una corrida de toros no sea un espectáculo sangriento. Lo que pasa es que, por desgracia, mucha gente de los que actualmente están en contra de la tauromaquia no ven más allá de sus narices, es decir, esos están incapacitados por naturaleza a entender el sutil aroma del toreo. No ven nada más que sangre. Sangre que, por otra parte, callan cuando se trata del borrego o de la ternera o del pollo, que se van a zampar después a mediodía o a la noche. El amante de los toros, entonces, reitero, jamás concurrí a una corrida de toros, en mi país no existen, y acá existieron, no, hay una plaza de toros que desde los años 20 todavía existe en Montevideo, en la capital. Muy bien, pero el español, ¿a qué va más? Al coso se llama, ¿no es cierto? Sí. ¿A divertirse o a emocionarse? Las dos cosas, pero desde luego lo que está perfectamente claro es que si en la tauromaquia, que yo defino que es la única liturgia viva que queda en Occidente, la única, si la tauromaquia pierde el misterio y si la tauromaquia pierde el riesgo, porque aquí uno de los dos muere, a veces los dos,
Y a veces, en casos extraordinarios, ninguno, porque el torero ha hecho una magnífica faena y porque se le ha perdonado la vida al toro, que puede pasar. En cuanto que se perdiera esa parte de la emoción, de la incertidumbre, ese riesgo que el torero pone en su engaño, en su acción delante del toro, esa seriedad que debe de imponer el buen toro bravo, no el torito, ni drogado, ni pasado, ni afeitado, ni nada, pues lógicamente si eso no existiera, la tauromaquia tenía los días más contados que un pastel en la puerta de un cole, ya que estamos en un cole grabando. Marcial, yo te conozco, y desde hace bastante tiempo, gracias a Dios, como un gaucho más, a quien le gusta la naturaleza, le gusta el medio ambiente, le gustan los animales. Entonces, evidentemente, esto es controvertido, hay mucho antitaurino, no solo en España, por ejemplo en Venezuela o en Francia, en lugares donde todavía están las corridas de toros. Entonces, quiero que les expliques a esa gente, teniendo tanto amor, porque yo lo sé, como tenés vos por los animales, ¿por qué sos tan amante del toro que termina muerto en la plaza? Una razón evidente es la primera razón que le da vida al toro. El toro bravo existe porque hay tauromaquia. Si no existiera tauromaquia, sería una especie que se extinguiría automáticamente. ¿Por qué razón? Porque ya no sería útil. Entonces, desde la defensa que hacen de la utilidad todos estos que son antitaurinos, a los cuales yo respeto, no comparto su opinión, los respeto siempre que ellos me respeten a mí. Pues hay que decirles que no solo sería la especie taurina del toro bravo y la vaca brava la que desaparecería, sino todo lo que, ya que estuvimos hablando el otro día de etología y estuvimos hablando de ecología y de demás guías, pues una de las cosas que desaparecería en esta península nuestra, no solo España, sino Portugal y sur de Francia, desaparecería la dehesa mediterránea, automáticamente, porque la dehesa mediterránea subsiste gracias a que existen las ganaderías de bravo, que son las que lo mantienen, porque en una finca con una dehesa es donde pastan los toros, que pastan en libertad, que viven 4 años a lo capitán general para estar en la plaza 10, poquitos más minutos, puesto que a partir de los 10 suenan los avisos si no se ha ejecutado la orden, que es la de matar. Yo a esos que tanto dicen, pues les diría que primero dieran ejemplo con su comportamiento. Y cuando estuviesen enfermos, que no tomasen antibióticos. Porque el mismo derecho tiene a vivir, planteado desde ese planteamiento simplista que ellos hacen, tanto derecho tiene a vivir un microbio de la gripe como un toro bravo. Entonces no lo maltraten tomando antibióticos. O, por ejemplo, ya que tantos no se alimenten. Y claro, ellos me van a decir que sí, pero es que para alimentarse es necesario. Y yo para alimentar mi espíritu también necesito la corrida de toros. Muy bien. Resúmenos en la medida de las posibilidades de la televisión, porque, reitero, es muy largo. ¿Por qué lo escribiste? Y hablanos del corazón del libro. Pues no se pretendió ni más ni menos, como decía antes, de que resumir, podríamos decir, parte de lo que envuelve esta enorme historia, porque como muy bien dijiste, que ya había dicho el filósofo, que si la historia de España no se puede entender sin la tauromaquia, yo me aventuraría un poco más y diría que la historia occidental, sobre todo de la edad antigua, no se podría entender si no se entiende la tauromaquia. Entonces, pues pretendí, como su propio nombre indica, adornar desde un pequeño punto de vista de un lenguaje más escogido, de unos estilos algo literarios, lo que de otra manera hubiera sido una simple y escueta historia de la tauromaquia, que no lo es, porque para eso ya existen otros. Entonces, pues se tratan temas históricos. Por ejemplo, empieza con la primera muestra de tauromaquia que existe, que es una cueva del Paleolítico Superior, en la zona francesa de la Dordoña, Lascaux, en una de cuyas paredes pues aparecen, bueno, hay como un diaporama enorme con unos toros y unos caballos preciosos en una cantidad enorme, y una de las escenas que hay en la pintura franco-cantábrica es muy difícil que aparezca la figura humana, y precisamente delante de un bisonte que tiene clavada sobre las cruces, tiene clavada una lanza y tiene parte del paquete intestinal eviscerado, pues aparece tendido
delante de la cara de ese bisonte, que es descendiente como nuestro toro del Uro, el Uro primigenio, y tiene a su lado algo que podía decirse que es una muleta y un símbolo que podía decirse muy bien que es el estaquillador, que con la cabeza de un gallo parece. Y bueno, pues yo juego un poco y digo, ¿por qué no puede ser ese gallito de Lascaux? Y bueno, pues a partir de ahí pues voy haciendo un repaso sobre el mundo del toro bravo a través de la historia, y ya entrar en la península. Hay uno del que yo estoy especialmente encaprichado, que es el que habla de Don Francisco, el de los toros. Paquico Goya, para que no lo sepa. Un personaje que a estas alturas pues no voy a ser yo quien lo califique, pero que fue uno de los más grandes seguidores y yo diría difusores del mundo de la cultura tauromáquica. Hasta tal punto de que este hombre tenía, ahora, hasta que no se ha descubierto el uso de las cámaras, no se ha descubierto que no es que fuese un pintor, un mal dibujante, no, sino que tenía su retina y su cerebro capacitado como actualmente tiene una cámara de cine, y congelaba los movimientos de los toros. Y bueno, pues este hombre, pues yo recreo un poco, las colaboraciones siempre eran como máximo de dos folios y poco. Pues en ese pequeño espacio he intentado resumir la vida de un Don Francisco el de los Toros, que además de haber sido un eximio pintor, fue un extraordinario hombre de cultura, fue un político y fue una persona, un vitalista, un gran vitalista, y que hizo sus pinitos de torero. Cuando era joven, más de una vez se escapó por las capeas. No olvidemos que él procedía de una zona tremendamente taurina, como es la Ribera del Ebro, y se escapó y hizo y luego fue amigo, pues los grandes de la tauromaquia, y por algo la corrida a la antigua se llama corrida goyesca, por Don Francisco el de los Toros. Ahora bien, cuando uno va al campo del Barcelona o al campo del Madrid, la gente por lo general va a ver a Messi o va a ver a Cristiano Ronaldo, a ver qué inventa. La gente está lleno el estadio y el jugador inventa cosas que dice, pero ¿y eso de dónde le salió? A Xavi, por ejemplo, cualquiera de los dos, Xavi Alonso o el del Barcelona, inventan cosas que la gente no ve. Entonces, desde el punto de vista del torero, que yo no lo sé, como no lo entiendo, pero el torero es alguien que va a la plaza a mostrar un misterio, a decir un misterio y decirlo. Hay un refrán taurino, bueno, para decirte la fuerza de la cultura taurina, decirte, por ejemplo, que un diccionario, no hay ninguna actividad que haya creado un diccionario específico. Hay un diccionario de términos taurinos con entre 3 y 5.000, depende de cómo lo hagan, entre 3 y 5.000 entradas para vocabulario específicamente taurino. Ya te puede dar el mundo de la riqueza que tiene. Bueno, pues hay un refrán taurino que dice que el buen toro descubre al mal torero y el buen torero hace bueno al mal toro. Es decir, el animal embiste porque se le ha seleccionado esa característica de su comportamiento, en lo que es, porque la raza de toro bravo es una raza artificial creada por el hombre, lo mismo que es artificial la frisona o la de leche, que tiene la forma de un trapecio hacia atrás y una ubre descomunales y gigantescas. ¿Cómo se ha hecho? Seleccionando características. Eso es el papel que hace el ganadero, que son los verdaderos artífices de esta, yo les llamaría alquimistas de la especie taurina. Entonces el torero lo que tiene que hacer, el torero jamás ve al toro como su enemigo, lo ve como su colaborador, lo respeta y lo admira. Entonces lo que hace es una lucha, es un confrontamiento, pero al mismo tiempo él sabe que detrás de los dos hay algo por encima de eso. Se está expresando es un poco la lucha entre la vida y la muerte, es un poco la lucha entre el ser y el no ser, el poder ser y el no poder ser. Por eso un buen torero
Los toreros tienen unas técnicas, hay unas técnicas elementales, como los futbolistas tienen, el toque del balón, que si lo haces así pasa tal cosa, o si lo haces de la otra manera pasa tal otra, porque en los toros ocurre igual. Si tú coges el capote de esta manera o lo coges de esta otra, te puede pasar esto, te puede lo otro. Si citas en la rectitud, te puede pasar una cosa, si lo haces a hilo de pitón, pues no te va a pasar nada. De ahí está el que haya toreros mentirosos y que la gente los admira y los aplaude porque no sabe la gente lo que está viendo, o hay toreros de arte los que intentan demostrar una vez más que Euclides no tenía razón y que la línea recta a veces no existe en la tauromaquia. Entonces el buen torero tú jamás le verás dos faenas iguales, ni siquiera dos muletazos iguales, porque lo mismo que no hay dos toros iguales y dos toreros iguales, no puede haber dos faenas iguales. En cuanto que veas dos faenas de un torero parecida a ti, ese es un mal torero. Será un buen técnico, pero ese es un mal torero. Tiene que ser misterioso entonces. Muy misterioso. Ahora, yo siempre pensé, y ahora me doy cuenta, según tus palabras, que estaba equivocado. Siempre pensé que el torero se burlaba del toro, se engañaba al toro, y ahora pienso que lo que en realidad, decime vos si me equivoco, pienso que lo que en realidad hace el torero es desengañar al toro, que es otra cosa. ¿Puede ser? Desengañar... haciéndole hacer cosas sí, que él de normal no hubiese hecho. Además, se llega un momento, el toro y el torero dialogan. Si el torero, vuelvo a repetirte, si es un buen torero, dialogan. Porque los toreros, todos los toreros le hablan a los toros, pero le hablan a lo mejor como una técnica de fijación, de que el toro se fije en los engaños. Pero el buen torero cuando a un toro, por ejemplo, extraordinario le ha ayudado a alcanzar un éxito enorme, pues va a ser el primero en aplaudirlo en el arrastre, o si se le indulta. En el caso del indulto, la alegría más grande se la lleva el torero, entre otras cosas porque no tiene que entrar a matar, y entre otras cosas porque así evita el fallo a espada, y entre otras cosas porque se lleva las dos orejas y el rabo simbólico. Es decir, un éxito. Pero aparte de eso, es porque se le respeta enormemente, es el dios toro. No se te olvide, es el dios toro, entonces se le respeta enormemente. Ahora, muchos de los detractores también dicen, y también esto quisiera que lo aclararas, que el toreo es el único arte, sí, en eso todo el mundo está de acuerdo, pero dicen que es el único arte en el que se juega con la muerte. ¿Es así? Eso no es cierto. Con cualquiera de las artes se juega con la muerte. Tú imagínate un arquitecto cuando esté haciendo la supervisión de la Sagrada Familia, por ejemplo, y se le va el pie de un andamio, o le cae encima o el escultor que está con el mazo y el cincel y le salta una lasca y le atraviesa el glóbulo ocular y se le inserta en el cerebro. Vamos a dejarnos de tonterías, vamos a dejarnos de simpleza. A ti te puede gustar la tauromaquia o no gustarte. Decir que es un espectáculo en el que hay sangre y cierta violencia, te lo admito, pero con esa simpleza y además manejadas torticeramente, no te lo permito, no a ti, perdona, sino a la gente que diga semejantes tontunas. Yo en cierta ocasión le dije a uno eso, y estaba con una almeja de carril en la mano, me dice, yo siempre te considero una persona culta y sensible, ¿y te gustan los toros? Vamos, tratándome poco menos que un desalmado y un asesino. Y le dije, Dios, pues mira, yo sin embargo sí esperaba que tú tuviese ese animal que lleva 3 días de agonía. Un toro está 10 minutos en el ruedo, pero tú tienes ese animal con 3 días de agonía, que lo has sacado mínimo 3 días de su elemento natural. Digo, te lo vas a comer vivo y además le vas a endulzar la agonía con una gotita de limón. Tiró la almeja, me mandó a cierto sitio que el pudor y la hora nos lo impide y se fue, porque no estoy dispuesto a pasar por semejantes camelos. Tú estarás a favor o estarás en contra, pero hay un principio elemental que es el principio de la libertad. Y yo no te obligo a ti a que vayas a los toros, pero tú no me puedes prohibir a mí a que yo vaya a los toros. Que lo que los señores nacionalistas de Cataluña, con un concepto, claro, tienen la formación nacionalista, pero no la formación humanista. Si esos individuos supiesen lo más mínimo de la historia de Cataluña, la historia verdadera, no la que ellos se han inventado, sabrían que Cataluña como pueblo mediterráneo ha sido un pueblo tremendamente taurino, de admiración, de defensa y de corrida de toros. Por algo Barcelona ha sido la ciudad de España que más plazas de toros ha tenido activas a la misma vez. 4. ¿Ven el gesto? 4. Pero claro, sus intereses y sus argumentos políticos, pues como
centran el que el toreo es sinónimo de España, Cataluña es la antítesis de España, según ellos, pues lógicamente el toreo es lo contrario a lo catalán, es anticatalán y por lo tanto hay que erradicarlo. Después, como decía esa poesía de primero vinieron a por los comunistas y como yo no era comunista me dio igual, después vinieron, pues llegará un día que después irán a por los no catalanes, que ya están, en muchos sitios están y los echarán. Por lo tanto, menos falacias de los antitaurinos. Yo entiendo perfectamente que sean antitaurinos y que por lo tanto no vayan. Pero que prohíban, hombre, hasta ahí podríamos llegar. Cuando yo te hablaba de burla, o como decís vos, falta de respeto, o engaño... Mira, eso, perdona Milton que te corte, eso ni siquiera en las capeas populares, que es otra manera de tauromaquia, es la tauromaquia a la antigua, ni siquiera en eso se tolera. Que hay quien lo intenta hacer, pero ni siquiera la propia gente, los propios que participan en la capea se tolera. Lo que yo te quería decir con la palabra desengañar es si el toreo, o el torero mejor dicho, obliga al toro a ir hacia donde no quiere ir. Eso era. Hay en una parte que sí, pero si el toro, que es un animal tremendamente inteligente, y sobre todo si son de determinadas encastes, porque dentro de la raza artificial hay encastes, es decir, hay troncos primarios. Por ejemplo, un toro de procedencia Santa Coloma Saltillo, es decir, lo que hoy día sería un toro de Vitorino Martín, o un toro de su sobrino, o un toro de Ana Romero, estos toros le haces una cosa mal hecha y a la segunda están esperando al torero. Es decir, saben que lo que se mueve el trapo es un engaño y que detrás hay una... Y si tú eso no se lo has hecho y no le has hecho entender que hay otra cosa detrás, saben perfectamente y a la segunda te buscan y te enganchan. Entonces, una cierta manera de burlar, sí, hay un poema muy bonito, por cierto, los que dicen que la tauromaquia es un espectáculo para salvajes, pues les recuerdo que salvajes como García Lorca, como Manuel Benítez Carrasco, como Isaac Albeni, como Pablo Picasso, como don Francisco de Goya y Luciente, pues bueno, individuos de esa calaña. Y entonces, pues hay una parte que sí, que yo diría que más que eso es obligar a perder el instinto y buscar otra cosa. Es decir, un animal, por algo, una de las cosas que se dice es que un toro embiste noblemente, o que embiste arteramente, o que embiste simuladamente, que ve el engaño, o que busca el bulto, o que... Si es que es tan complejo que en dos palabras no lo podemos decir. Claro. Por acá tengo una frase que me pareció importante preguntarte. El arte de torear es el aprovechamiento inteligente de todas las reacciones espontáneas del toro, combinada con las que le provocan los toreros. En cierta manera sería algo así, sí, en cierta manera. Pero siempre se busca algo más detrás. El torero sabe que está jugando con la muerte. Y además la muerte es una palabra que apenas sí se utiliza, pero todo el mundo la tiene presente porque lo sabe. Por ejemplo, un torero cuando se va de su habitación no permite a nadie que entre a la habitación. Un torero, por ejemplo, normalmente, tanto creyentes como no creyentes dejan una luz encendida o una vela. Algo que es, como si dijéramos, parte de su vida que se dejan ahí porque saben que parte de la otra vida se la van a jugar y puede venir o puede no venir. Entonces, cuando se está jugando con algo tan absoluto y tan valioso, que yo creo que si una persona es medianamente inteligente sabe que lo más valioso que tiene en la vida, pues creo que no es solo la burla, no es solo el engaño, no es solo el hacerle ir al toro, no. Tú al toro, el toro te va a encumbrar a ti, te va a hacer ver a la gente tu valor, tu sensibilidad, tu arte, si tú a su vez lo engrandeces a él. Es decir, tú no vas a humillar, ni vas a denigrar, ni vas... Todo lo contrario. Vas a hacerle que invista en derecho. Le vas a dar su tiempo, le vas a hacer que... Entonces, creo que estaría muy feo un combate de boxeo entre un Cassius Clay de sus años principales y un pendejo como yo cuando pesaba 110 kilos. Bueno, nunca los pesé, pero de pasar la romana de los 100 sí. Verdad que no sería un espectáculo muy agradable de ver en un ring. Muy bien, para terminar entonces como última pregunta, decirte si este libro lo escribiste
para los taurinos, pero también para que los antitaurinos reflexionen acerca de este tema. Yo no tengo que hacerle reflexionar a nadie, no soy ningún salvador de nadie ni nada, simplemente me gozaría y voy a luchar y voy a exigir que se me respete mi independencia y mi libertad. Yo lo hice para que las personas que tengan sensibilidad y que tengan gusto pues puedan disfrutar, porque creo que está en un lenguaje más o menos literario. No me gusta echarme flores, como sabes, pero bueno, aquí voy a romper un poco la... Creo que está bien escrito y creo que está escrito con un lenguaje lo suficientemente amable para que se pueda leer y se pueda disfrutar un poquito de su lectura. Se me olvidaba decir que en el libro también hay, la cámara lo coge, hay una... porque llevaba unas ilustraciones que no son las que lleva ahora, en el muletazo lleva unas ilustraciones distintas, y el Ayuntamiento de Murcia lo que hizo fue poner la obra gráfica de Antonio Campillo, que es uno de los grandes artistas de la época del modernismo murciano, y que son sobre temas taurinos. Pues no sé, pues para que se dé una idea, por ejemplo, pues no sé, leer una parte. Como he dicho lo de Don Francisco y los toros, pues podríamos leer una parte. Por ejemplo, se habla de... Uno de los capítulos está dedicado a Pío V, el Papa antitaurino, con su bula antitaurina, que era... A este le debían los antitaurinos de hacer un monumento y un altar. Se llamaba De Salutis Gregi Dominici, sobre la salud del pueblo de Dios, o sobre Felipe IV, que era un buen torero, además de ser un buen pintor y un buen domador de... El rey Galán. Sí, bueno, pues no sé, sí, leer Don Francisco es de los toros, por ejemplo. Voy a leer este párrafo, dice: nació Don Francisco, Paquico por aquellos entonces, en Fuendetodo, un 30 de marzo de 1746, en la muy taurina zona de Belchite. Aunque su nacimiento en dicha localidad fue accidental, pues sus padres se trasladaron allí mientras arreglaban su casa de Zaragoza. La familia siguió manteniendo vínculos con la población. A pesar de que el muchacho ayudaba en cuanto podía a su padre, que era adorador, siempre se escapaba y marchaba a las capeas de los pueblos, que luego también reflejó en sus cuadros, dibujos y grabados. Se cuenta, y al parecer el mismo Baturro alardeaba de ello en su madurez, que más de una vez había cogido sus trastos y se había plantado en Coso de Talanqueras ante los menudos, bravos y agresivos toros del Ebro. Se decía que con las banderillas era un hacha y que manejaba la espada con tanta decisión como haría luego con el pincel en su madurez. Pues creo que lo... Muy bien. Más o menos sentí. Muchísimas gracias una vez más. Y yo quiero terminar el programa de hoy hablando de alguien a quien yo admiro muchísimo por su pluma. Nada más ni nada menos, él lo nombró Federico García Lorca. Él dijo y afirmó durante toda su vida que los toros son las fiestas más cultas que hay en el mundo. Hasta la semana que viene.